Olvida todo lo que viste en 300. La verdadera Esparta era mucho más brutal. Los espartanos crecían en un mundo donde la debilidad se castigaba con la muerte, la disciplina estaba por encima de la vida y la guerra era el único destino posible. Hoy te voy a contar 30 verdades brutales sobre los espartanos, que te van a mostrar por qué fueron los guerreros más temidos de la antigüedad. 1. Selección al nacer. Cuando un niño nacía, no bastaba con sobrevivir al parto. Los ancianos de la ciudad lo inspeccionaban. Si era fuerte, lo devolvían a su familia. Si era débil o tenía deformidades, lo abandonaban en el monte Taygeto para que muriera. Así aseguraban que solo los más resistentes formaran parte de la sociedad. 2. Separación de la familia a los 7 años. A los 7, los varones eran arrancados de sus hogares e ingresaban a la Agogé, un sistema de entrenamiento militar estatal. Ya no dormían con sus padres, sino con otros niños, bajo la vigilancia de instructores que los preparaban para la guerra. Se les enseñaba a resistir hambre, frío y dolor. Dormían en el suelo, muchas veces sin mantas. 3. El hambre como maestro. La comida en la Agogé era escasa a propósito. Se esperaba que los niños aprendieran a sobrevivir robando alimentos. Pero había una trampa. Si los atrapaban, no los castigaban por robar, sino por ser torpes y dejarse descubrir. 4. Flagelaciones hasta la muerte. Parte de su educación era soportar castigos físicos sin llorar. Durante el festival de Artemisa Ortia, los jóvenes eran azotados públicamente frente a toda la ciudad. Ganaba el que soportaba más sin gritar. Algunos morían desangrados, pero la muerte era considerada un honor. 5. Dormir en el suelo. Los espartanos no tenían camas cómodas. Desde niños se les obligaba a dormir sobre juncos y ramas, incluso en invierno, para acostumbrar el cuerpo al dolor y a la dureza de las campañas militares. 6. Silencio absoluto ante el dolor. Quejarse estaba prohibido. Los espartanos eran entrenados para no emitir sonidos de sufrimiento. Hay relatos de niños que murieron bajo tortura sin soltar un solo grito, porque demostrar debilidad era vergonzoso. 7. La cripteia, asesinar para demostrar valor. Algunos adolescentes eran enviados de noche a cazar ilotas, los esclavos que cultivaban la tierra. Tenían que matar en secreto y regresar sin ser descubiertos. Esta práctica brutal servía como rito de iniciación y, a la vez, como forma de control social. 8. Matrimonios tardíos y fríos. Los espartanos podían casarse, pero no podían vivir con sus esposas hasta los 30 años. Durante ese tiempo, seguían durmiendo en barracas con los demás soldados, porque la guerra era más importante que la vida familiar. 9. Bodas extrañas y forzadas. La primera noche de bodas era peculiar. La mujer debía raparse la cabeza, vestirse como un hombre y esperar al esposo en silencio. El matrimonio en Esparta estaba diseñado únicamente para producir hijos fuertes, no para el romance. 10. Mujeres entrenadas para la guerra. Las mujeres espartanas eran diferentes a las de otras ciudades griegas. Corrían, luchaban y entrenaban con armas ligeras. Se creía que madres fuertes darían hijos fuertes. Tenían más libertad que las atenienses, pero vivían bajo la presión de ser máquinas de criar soldados. 11. La frase mortal de las madres. Cuando los hijos marchaban a la guerra, las madres les decían: «Vuelve con tu escudo, o sobre él». Volver con vida, pero sin el escudo, significaba cobardía. 12. El valor del escudo por encima de la espada. Los espartanos consideraban el escudo el arma más sagrada, porque protegía no solo al portador, sino a toda la formación. Perderlo era imperdonable. 13. El desprecio absoluto al lujo. En Esparta no había espacio para el oro, la plata ni los lujos. Todo lo que no fuera útil para la guerra era considerado una debilidad. Su sociedad entera giraba en torno a la sobriedad y la resistencia. 14. La muerte como el único honor. Solo 2 tipos de personas recibían lápidas con nombre: los hombres muertos en combate y las mujeres muertas en el parto.
Todos los demás eran olvidados en la tumba. La vida solo tenía valor si terminaba con sacrificio. 15. Lenguaje lacónico. Los espartanos eran conocidos por hablar poco, pero con contundencia. De ahí viene la palabra lacónico. Una frase breve podía ser más temida que un discurso largo. El silencio era una virtud de guerra. 16. Economía basada en esclavos. Los ilotas eran mayoría en Esparta y estaban condenados a cultivar los campos para mantener a los guerreros. Eran humillados, golpeados y asesinados regularmente para evitar rebeliones. 17. Entrenamiento desnudo. Gran parte del entrenamiento físico se realizaba desnudo o con mínima ropa, incluso bajo condiciones extremas de frío o calor. Esto no era solo disciplina, sino también un símbolo de resistencia física y mental. 18. Alcohol prohibido. El vino era común en Grecia, pero en Esparta estaba mal visto emborracharse. Se consideraba un signo de debilidad y de pérdida de control. Un guerrero debía tener siempre dominio sobre su cuerpo y mente. 19. El ejemplo de los esclavos borrachos. Para reforzar esta idea, los espartanos obligaban a algunos ilotas a emborracharse y luego los mostraban a los niños. Así aprendían que el exceso era vergonzoso y peligroso. 20. Vigilancia constante contra rebeliones. Dado que los esclavos superaban en número a los ciudadanos, los espartanos vivían en un estado de miedo permanente. Su ejército no solo luchaba contra enemigos externos, también estaba siempre listo para sofocar sublevaciones internas. 21. Rechazo a la cultura y el arte. Mientras Atenas florecía en filosofía, teatro y arte, Esparta despreciaba todo eso. No buscaban belleza ni sabiduría, solo disciplina y fuerza militar. Era una sociedad diseñada para la guerra. 22. La prohibición de la retirada. La ley espartana era clara. Ningún soldado podía huir en combate. La retirada era peor que la muerte. Por eso sus ejércitos eran tan temidos. Luchaban hasta el último hombre. 23. Los ancianos de guerra. Solo los hombres que habían sobrevivido a múltiples batallas podían integrar la Jerusía, el Consejo de Ancianos. Allí se decidían las leyes y estrategias, siempre con la mirada puesta en la guerra. 24. Moneda de hierro. Para evitar el comercio exterior y la avaricia, Esparta usaba barras de hierro como moneda. Esto los aislaba económicamente, pero también los protegía de la corrupción. 25. Un pueblo pequeño, un ejército inmenso. Los espartanos puros eran muy pocos en comparación con el resto de Grecia. Por eso, cada guerrero era tan valioso. Su entrenamiento buscaba compensar la falta de números con fuerza y disciplina. 26. Caminar descalzos. Desde niños, los espartanos eran obligados a andar descalzos sobre piedras y terrenos difíciles. Era una forma de fortalecer el cuerpo y prepararlo para marchas militares interminables. 27. Un único destino, la guerra. En Esparta, un hombre no podía ser comerciante, político o artista. Su única función era ser soldado. Todo el sistema social existía para sostener ese objetivo. 28. Relaciones controladas. Durante la agogé, era común que los jóvenes tuvieran vínculos con mentores adultos dentro del ejército. Esto se veía como parte de la formación y de la disciplina militar. 29. La resistencia física como prueba suprema. Un espartano debía cargar más de 30 kilos de armadura, escudo y armas, marchando largas distancias sin quejarse. El agotamiento no era excusa, la resistencia era lo que definía al soldado. 30. El sacrificio en las Termópilas. En el año 480 a.C., 300 espartanos liderados por Leónidas resistieron contra decenas de miles de persas. Sabían que iban a morir, pero lucharon hasta el último aliento. Ese sacrificio selló para siempre su lugar en la historia. Los espartanos vivieron en una sociedad diseñada para la guerra, donde no había espacio para la debilidad, ni para la comodidad, ni para la compasión. Cada aspecto de su vida, desde la cuna hasta la tumba, estaba marcado por la disciplina y el sacrificio.
Y aunque la leyenda los convirtió en héroes, la realidad muestra que detrás de esa gloria había un precio altísimo en sangre y dolor. Esa era la verdadera Esparta.